Saludos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de UTQ Investiga. Estamos congratulados y muy felices del alcance que este programa que cada 15 días llevamos a ustedes, cada día logra posicionarse y alcanzar mejor distribución de este contenido. Bienvenidos a una edición más de UTQ Investiga. Estamos listos para recibir a nuestro siguiente invitado del día de hoy y lo tenemos ya en estos momentos en pantalla. Quiero agradecer de sobremanera que nos permita dialogar este tema tan interesante que abordaremos el día de hoy. Está con nosotros el ingeniero Jaime Vera Chan, con quien vamos el día de hoy a desarrollar este diálogo. Le damos la cordial bienvenida al ingeniero Jaime Vera Chan. Ingeniero, bienvenido a UTQ Investiga. Saludos cordiales a la ciudadanía quevedeña. Saludos cordiales de parte de este servidor a vuestras autoridades que nos permiten por estos canales difundir lo que la Universidad Técnica Estatal de Quevedo hace en el interior de sus estamentos. Así es, doctor, así es, ingeniero, y precisamente queremos agradecer a las autoridades de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, del doctor Eduardo Díaz Ocampo, rector de nuestra universidad, de la doctora Jenny Torres, vicerrectora académica de la UTQ, y del ingeniero Roberto Vico, y es nuestro vicerrector administrativo, precisamente por esa visión que nos permite y a través de la misma desarrollar este programa que busca acercar precisamente la investigación científica que se realiza en nuestra universidad a nuestro entorno social, a la comunidad. También agradecer a los utecucinos que comparten este contenido y que permanentemente están activos en nuestra comunidad en las redes sociales. Ingeniero, vamos de inmediato a comenzar el diálogo con usted. Yo quiero presentarles a nuestro invitado, presentarles a todos ustedes. ¿De quién se trata? El ingeniero Jaime Vera Chan, ingeniero agropecuario, máster en procesamiento de alimentos de la Universidad Agraria del Ecuador, doctorante en la Universidad Americana de Europa, con sede en México. Tiene 25 artículos indexados, 10 libros publicados, 3 proyectos como director y 8 proyectos en los precisamente involucrados en temas de cacao en los que ha colaborado, y esto es parte, en resumen, de lo que constituye la experiencia académica del doctor Jaime Vera Chan, con quien dialogamos el día de hoy. Bienvenido una vez más, doctor. Gracias por acompañarnos al ingeniero Jaime Vera Chan. Vamos a presentarles el tema que abordaremos el día de hoy. Aprovechamiento de almendras de cacao. ¿Es posible aprovechar las almendras de cacao que están infestadas de monilla para la obtención de derivados agroindustriales en la región 5? Es precisamente eso lo que vamos a conocer el día de hoy. Así que queremos invitarlos a todos quienes les interesa precisamente este tema. Nuestro entorno social está precisamente tiene un gran potencial en cacao y esta investigación es muy pertinente. Doctor, cuéntanos un poco precisamente, en este momento, antes de que empecemos a desarrollar el diálogo, yo quiero invitarlos a hacer ahí una pequeña pausa porque vamos a empezar a compartir pantalla para poder desarrollar este diálogo y generar las preguntas que tenemos para el día de hoy. Me confirma, doctor, en cuanto usted también pueda observar la pantalla con la presentación que hemos preparado para hoy, de tal forma que podamos juntos desarrollar esta temática, un tema muy interesante, muy pertinente, que ciertamente concita el interés a nuestros estudiantes también involucrados en la temática, interesados en la temática. Queremos invitarlos a participar con sus preguntas y a compartir también este contenido. Se está tardando un poquito más de lo previsto, sin embargo, pocos segundos más vamos a empezar a compartir la pantalla, ustedes también la van a tener y de esta forma pues vamos a poder desarrollar el diálogo. Doctor, ¿me confirma por favor el momento en que ya usted también logre visibilizar la pantalla compartida? Sí, se está visualizando. Lo tenemos. Perfecto.
Es importante destacar que este proyecto también tiene como colaboradores precisamente a la doctora Jenny Torres, a la ingeniera Cintia Erazo, al ingeniero Diego Tuárez y a la ingeniera Karen Quispe. Hablemos un poco precisamente, doctor ingeniero Jaime Berachán, precisamente sobre esas bondades que tiene nuestro país. El Ecuador se ha caracterizado por producir cacao fino de aroma. Este rubro representa el 6% de la producción mundial. Sin embargo, hay que mencionar que hay una grave amenaza que aquí en UTQ Investiga ya hemos abordado y tiene que ver precisamente en esa enfermedad fitosanitaria llamada monilla, que afecta al 50 y 80% del rendimiento, especialmente del cacao nacional. Este ciertamente es un tema muy interesante, pero usted nos plantea aún una investigación mucho más interesante, una investigación muy interesante precisamente enfocada en cómo aprovechar esas almendras de cacao que se encuentran infestadas de monilla. Cuéntenos un poco sobre esto, ingeniero. Bien, esta iniciativa arrancó mediante la postulación de un proyecto FOSICIT de la sexta convocatoria. Este proyecto en realidad tiene un componente agroalimentario en cual decidimos cambiar totalmente el esquema de las investigaciones tradicionales. Conocemos que hace unas 3 décadas se ha continuado investigando sobre este hongo entomopatógeno y nativo, lógicamente, de aquí, de la zona de Quevedo, la provincia de Los Ríos. A pesar de eso, lógicamente, no hemos podido erradicar al 100% el problema que persiste en las huertas de cacao. Debido a que se han planteado durante mucho tiempo algunas alternativas para control biológico y fitosanitario desde el campo. Inclusive se suma a esto también el enorme costo que tiene para nuestros agricultores el poder controlar esta enfermedad desde el campo, ya que si es que no es controlada en su momento oportuno, y más que todo en estas épocas invernales, genera un problema gravísimo que podría estar afectando hasta el 80% de una huerta. Más que todo en genotipos o materiales de cacao variedad nacional, que son lógicamente las más susceptibles. En nuestro caso, lógicamente, las pérdidas abarcan un aproximado de un 40% en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, y esto representa pérdidas aproximadas de $20 millones al año en control fitosanitario. Como este cultivo es uno de los cuartos más importantes del país, hablamos de que están involucradas más de 100.000 familias que dependen directamente de este rubro, de esta economía. Entonces, como nosotros sabemos, el cacao es parte de nuestra historia, el cacao es parte de nuestra economía y es parte de nuestra cultura desde antes de la época dorada del petróleo, década de los 80. Entonces, queremos nosotros como institución y como universidad generar herramientas alternativas para nuestros productores que le puedan de cierta manera ser útiles para ellos y poderles sacar el máximo provecho a este problema que ya está suscitándose más que todo ahora en etapas invernales, en donde la difusión de las esporas es justamente cuando la humedad relativa supera el 80%. Ingeniero, hay un tema que es sumamente importante mencionar dentro de esto que usted nos señala, y es que este antecedente que nos pone en relieve aspectos importantísimos, como usted señalaba, son los que dan origen a esta investigación. Y allí vamos a cuál es el objetivo precisamente de esa investigación. Cuéntenos un poco de lo que tenemos en pantalla y que fueron establecidos como los objetivos. En base a la problemática establecida, nos propusimos como institución un objetivo general que fue extraer, procesar desde campo mazorcas con moniliasis hasta un 25% de susceptibilidad.
y adicionamos a este producto la famosa fruta de pan o el Artocarpus altilis. Y con eso elaboramos un alimento que le denominamos crema de chocolate. Como objetivos específicos nos permitimos hacer análisis bromatológicos de esta materia prima, lógicamente de una selección de materiales de 5 clones experimentales que durante ya varios años determinamos que tenían susceptibilidad a la monilio. Wow. Como segundo objetivo, decidimos hacer una evaluación, un análisis sensorial, lógicamente, para encontrar, lógicamente, la aceptabilidad de parte de los panelistas. Y como tercer objetivo, determinamos de pronto el análisis económico y la rentabilidad de cuánto cuesta elaborar esta tecnología para nuestros productores. De esto vamos a abordar un poco más adelante, precisamente ya en el desarrollo de la investigación, cuáles fueron los hallazgos y también las recomendaciones en las que concluye la investigación del ingeniero Jaime Berachán. Vamos de inmediato a conocer un poco al detalle la localización de donde tomaron ustedes parte fundamental de esta investigación. ¿Dónde se desarrolló esta investigación? Bueno, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo tiene un campus experimental llamado La Represa. Esta está a kilómetro 4,5 vía San Carlos, recinto Faita. Cuenta aproximadamente con 98 hectáreas y actualmente 8 hectáreas están destinados solamente para investigaciones en este cultivo. Perfecto. Tiene una condición de temperatura de 24.4 grados, una humedad relativa 83.3, heliofanía 1.7 horas luz, humedad relativa 87.7, topografía de carácter regular, longitud occidental 79 grados 25 minutos 24 segundos y la precipitación promedio es 2.510 milímetros de agua. Estas condiciones, en síntesis general, convierten a este espacio en un área importante e ideal precisamente para el cultivo y los estudios. Exactamente. Vamos de inmediato a conocer un poco sobre la metodología y lo que constituye el diseño precisamente de la investigación. Háblenos de estos modelos y esquemas. Bien, decidimos trabajar con herramientas de estadística inferencial, que es parte del grupo paramétrico, organizado y planificado en un diseño completamente al azar, establecido con 4 tratamientos, 15 grados de libertad para el error y un total de 19 grados de libertad. Entonces, este modelo se alimenta básicamente con los valores de la media general, el efecto de los tratamientos y el error experimental que se presentó, ¿no? En el caso de condiciones que no pudimos controlar. Entonces, esto de aquí lo asumió el error. Luego. Este diseño básicamente está planificado para condiciones para condiciones de laboratorio. Significa que lo hicimos extrajimos las muestras desde el campo y estas fueron trasladadas directamente al laboratorio para procesar, fermentar y secar y hacer los análisis ahí mismo. Avancemos, ingeniero. Entonces, luego tenemos, también es importante conocer, para llegar a los resultados de esta investigación, algunos instrumentos que fueron también importantes aplicados a esta investigación. Háblanos de las variables a estudiar. Ya, existieron básicamente 3 ejes principales: variables de carácter cuantitativas, como son las bromatológicas, y pueden observar en pantalla; las variables de tipo cualitativa, que son el análisis sensorial; y análisis de carácter económico, como son los costos totales, los ingresos, beneficios, relación beneficio-costo y la rentabilidad. Perfecto. Y estos mismos los vamos a encontrar también dentro de las recomendaciones y también los hallazgos de la investigación. Háblenos ahora de este proceso de obtención de la harina de fruta de pan.
La fruta de pan es un cultivo que se encuentra en las fincas de nuestros productores. Este cultivo básicamente es de la línea de los no tradicionales, sin embargo, es muy utilizado por algunos de nuestros productores. Entonces decidimos darle un aprovechamiento a esta materia prima, iniciando lógicamente desde la recolección, selección y limpieza, efecto térmico escaldado, el pelado, troceado, el secado, molido, tamizado y empaquetado y almacenamiento del mismo, hasta obtener lógicamente una harina que tenía unas características cremosas, se podría decir. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la obtención, el proceso de obtención de la pasta de cacao? Precisamente vemos allí en la primera gráfica, al costado izquierdo, es una mazorca de cacao con, obviamente, infestada de monilla. Seleccionamos desde el campo, no necesariamente las mazorcas sanas, sino mazorcas que tuvieran de cierta manera una presencia del 25% de afectación en el aspecto externo del fruto. Esas fueron las mazorcas que seleccionamos. Luego procedimos lógicamente a retirar cáscara y demás residuos con el despulpado. Sometimos este experimento mediante la microfermentación que fue establecida por el investigador Rohan, que consiste básicamente en realizar fermentaciones a nivel experimental con una caja de madera blanca de Guayacán, en la cual se depositó básicamente en cada celdita 2 kilogramos de masa fresca recién cosechada. Luego esto se procedió a la fase anaeróbica, que consistió básicamente al secado de las mismas, el tostado, también un efecto de retirar la cascarilla, que aproximadamente representó entre un 14 y 15% de la materia prima. Luego esto procedió a una molienda. Una vez que teníamos ya hecha la molienda, la primera molienda, procedimos a un proceso de refinado, el cual consistió en obtener la masa inicial con la harina de la fruta de pan para hacer un refinado final. Sí. Sí, continúa, ingeniero, ya planteamos la siguiente pregunta. Entonces, la idea principal, porque no habíamos escuchado nunca del aprovechamiento de la fruta de pan. Algunos recordamos en nuestra infancia cuando nuestras abuelas preparaban esa torta de pan que era exquisita, olía a metros, y ese era el dulce favorito para nosotros en nuestra niñez. Ahora, llegamos a la pasta de cacao, llegamos a obtener la pasta de cacao con estas almendras que tenían presencia precisamente una afectación importante, decía usted hasta 25% de afectación, sí, en la mazorca. Sí, correcto. ¿En qué se emplea o hacia dónde está orientado el uso de esta pasta que se logra obtener? Ya, la función principal de obtener la pasta, que no es un paso previo al chocolate, la función principal es obtener un producto como parte del segundo objetivo experimental, que fue hacer la degustación. Entonces, esta pasta fue refinada en un equipo que se llama conchador por 72 horas. Eso nos permitió refinar de tamaños de partículas y, lógicamente, mejorar las condiciones de sabor para la evaluación sensitiva. Eso fue lo que se hizo. Perfecto. Sin el ánimo de adelantarme a la parte final que habla precisamente sobre los resultados y las conclusiones de la investigación,
sí nos gustaría conocer mayores detalles precisamente de aspectos de olor, sabor de ese producto final determinado, de ese producto final que, como usted nos señalaba, es el chocolate, ¿no? Y de qué forma estas mazorcas que están con un porcentaje de afectación lograron dejar como resultado. Pero antes de eso voy a regresar, ya usted nos va a hablar precisamente de eso, ingeniero. Voy a regresar a la pantalla, a compartir pantalla, para que podamos avanzar en algunos otros aspectos que también son sumamente importantes para abordar en lo que fue el desarrollo de esta investigación. Seguimos dialogando con el ingeniero Jaime Berachán. Aprovechamiento de almendras de cacao infestadas con monilla para la obtención de derivados agroindustriales en la zona 5. Entonces, aquí tenemos en pantalla todo el proceso de obtención de la pasta de cacao. Vemos allí gráficas pequeñas en el que podemos observar paso a paso cada uno de los puntos que contempló precisamente obtener esta pasta de cacao. Pero luego tenemos el proceso de obtención de la crema de chocolate. Hablemos de esto, ingeniero. Muchas gracias, doctora Diana. Bien, podemos observar el lado derecho superior, el equipo que fue utilizado con los ingredientes. Esto básicamente consistió en el proceso de refinado, también se llama esto el conchado. Los ingredientes básicamente se utilizaron, era azúcar, la harina de fruta de pan, leche en polvo, el aceite vegetal y la lecitina de soya. Luego este proceso de 74 horas fue ubicado en envases de vidrio para lógicamente almacenar y previo a la evaluación sensorial. Usted mencionaba el asunto de lo sensorial. Para nosotros como investigadores es muy importante conocer cuáles son las características y las cualidades de este alimento. Sabemos de cierta manera que la fruta de pan es una fuente exquisita de nutrientes y vitaminas. En el caso de chocolate, pues también tiene un contenido muy exquisito, lógicamente, de carbohidratos, proteínas, aminoácidos y algunas sustancias interesantes que evitan de cierta manera el estrés, es una fuente excelente de antioxidantes, nos ayuda también a prevenir algunas enfermedades de carácter carcinógeno. En fin, es una de las golosinas favoritas tanto para niños como para adultos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En resumen, entonces mezclamos la pasta con los ingredientes más la harina, hicimos un solo producto condensado. Y lógicamente se puede apreciar que en el caso de una barra de chocolate, el color es un café bien intenso y brilloso. Cuando obtuvimos nosotros por primera vez la crema, lógicamente disminuyó la presencia de ese color característico oscuro, ¿no? Se aclaró más, un poquito más, como polvo de chocolate, polvo de cacao. Ah, qué interesante. Ahora, pasemos a la siguiente. Tenemos, bueno, ya estos son otro tipo de aspectos que el tratamiento de datos. Aquí tenemos, por un lado, los ingredientes y también algunos otros aspectos generales. Ingeniero. Ya. Tenemos por un extremo todos los materiales, cabe recalcar que fueron materiales nacionales, a excepción del té Sub-Zero, que fue un material comercial ya liberado hace muchos años por el INIAP. Los 4657, 4675, 4688, 4698 son materiales experimentales. En base, lógicamente, a una compilación de información, investigaciones anteriores, hicimos ya una selección más afinada, conociendo de antemano que estos materiales en sí ya tienen en sí susceptibilidad a la enfermedad. Sin embargo, son materiales que podemos catalogarlos como materiales aromáticos o finos de aroma. En la tabla de mi lado derecho, tabla 9, están los porcentajes
y los pesos equivalentes de cada uno de los ingredientes que se utilizaron en la experimentación, desde la pasta hasta el azúcar y la Perfecto. lecitina de soya. Perfecto, esta tabla está bastante clara. Llegamos a un punto esencial. Ingeniero, conclusiones, hallazgos precisamente de lo que fue esta importante investigación. La primera, ¿qué fue lo que se obtuvo como crema de chocolate? Basados en nuestras condiciones experimentales y en base a un margen de error del 5%, determinamos algunos parámetros interesantes. El caso del material 2, el tratamiento 2, obtuvo una de las mejores condiciones para las variables bromatológicas en el caso de la humedad, en el caso del contenido de carbohidratos, fue una de los mejores elementos. Por otra parte, como existe, a pesar de que todos los materiales son exactamente iguales, el T2 cumplió con las condiciones para el asunto del buen contenido, el contenido de minerales. Excelente para el contenido de proteína. Entonces, nosotros pudimos de cierta manera encontrar que hay casi un 5.7% de proteína. La energía que contiene en 100 gramos hay 533 kilocalorías. La viscosidad básicamente está por encima de los 2000 y el caso del dulzor o los grados Brix presentes casi el 79%. Determinamos también que desde el punto de vista sensitivo, este tratamiento, el T2, que se encontró también mayor aceptabilidad respecto a algunas características interesantes que prevalecieron, por ejemplo, el sabor, el gusto dulce, el color les agradó, también el sabor, el olor a chocolate también fue una situación bastante favorable, y también el asunto de la textura, que la harina en sí le dio mucho más espesor en sí, a diferencia de una barra. ¿Fue invasivo la presencia o más bien cuánto de invasivo pudo significar la presencia de la harina que incorporaron precisamente a esta pasta de chocolate? Determinó un efecto bastante interesante respecto a los sabores, encontrándose que de los 4 materiales experimentales no todos tuvieron las mismas características sensitivas. Entonces nosotros internamente, como carrera de ingeniería en alimentos, hicimos lógicamente una selección de panelistas semi-entrenados. Entonces, con nuestros estudiantes, la labor lógicamente fue insertarlos en los procesos investigativos y que ellos también aprendan y experimenten este nuevo alimento, lógicamente un alimento experimental que está en fase experimental, para que tengan ellos de pronto un criterio que nos permitan lógicamente con estos resultados definir cuál es el mejor, ¿no? Entonces, de los 5 materiales expuestos, el tratamiento 2, que creo que fue el 4675, L46H75, fue el que mejor prevaleció respecto a los atributos de aceptabilidad de parte de los panelistas. Ahora, una de las conclusiones señala que se determinó que cumple en aspectos sensoriales, ¿no? Que cumple con las características ideales en gusto, color, sabor, olor, textura, T2. ¿Cuánto se aproxima precisamente a esas condiciones ideales T2? Estos tratamientos, asumiría que, bueno, no tenemos la información precisa, pero claro, respecto al testigo,
fue nuestro material comparativo, nosotros sabemos que este material en sí no es tan... se lo seleccionó por producción, se lo seleccionó por cierta tolerancia, pero tiene de cierta manera genes de materiales forasteros. Por lo tanto, no es tan puro. En el caso de los materiales que seleccionamos, lógicamente respecto a sabor, la expresión fue superior en el tratamiento T2, el 4675, expresó unas mejores condiciones de sabor. A pesar de ser un material nacional, a pesar de estar afectado severamente por la moniliasis, encontramos nosotros de pronto en esta investigación un potencial uso agroindustrial a futuro. Significa que no solamente se lo puede vender en grano, sino también se le puede dar un valor agregado para que esto sirva de pronto para un emprendimiento, ya sea para alguien que esté interesado en sacarle el mayor de los provechos a su huerta de cacao nacional. Qué interesante esto que señala, porque ciertamente cada vez es un tema que logra, es un tema que concita el interés de nuestros productores. Y qué interesante esta investigación que nos presenta el ingeniero Jaime Berachán en torno precisamente a uno de los grandes dolores de cabeza, si queremos utilizar un término coloquial para simplificar esta preocupación que tienen los productores cacaoteros, que como bien señalábamos al inicio de este diálogo, alcanza a aproximadamente 100.000 familias que viven precisamente de este rubro de la producción de cacao en nuestro país. Otra de las conclusiones que señala su investigación, ingeniero, es que de acuerdo al análisis de la valoración económica, ya esto a otro de los aspectos que usted señalaba constituyó parte de la investigación que tiene que ver con esa valoración económica a la tecnología aplicada. Háblenos un poco de los resultados que arroja la rentabilidad. Encontramos en esta investigación básicamente una utilidad importante de 20 centavos de ganancia por cada dólar. Pero algunos de nuestros amigos van a decir, pero tan poquito. Lógicamente, imagínense en esto a gran escala. Claro. Ya sería una situación mucho más representativa, lógicamente. Entonces, a pesar de que son situaciones experimentales, pues esto más o menos nos abre una ventana para afinar futuros trabajos investigativos y a la vez aperturar algunas iniciativas de decir, bueno, yo tengo mi cacao nacional y lo puedo aprovechar para un mercado exclusivo para procesamiento. Tengo mi cacao CCN y lo puedo aprovechar exclusivamente para la venta. Entonces, en el caso de los materiales CCN que actualmente se han establecido, están ganando mucho más terreno, se podría decir. Básicamente representan un 70% del área de la superficie sembrada aquí en el país. Estamos perdiendo nuestra identidad como productores de cacao fino al establecer un material CCN. No digo que sea malo, sino que lógicamente las comparaciones de producción y de tolerancia a enfermedades totalmente distintas. Y el CCN es más tolerante, el nacional no. El CCN, por ejemplo, es más productivo, el nacional no lo es. Entonces, como el punto favorable que tiene el nacional, lógicamente, es sabor y aroma. Ahí es donde realmente nos enfocamos en esta investigación. Vamos a, de pronto, si es que hay productores que tengan cacao nacional, vamos a tratar de generar investigaciones que sean lógicamente para ese tipo de mercado, para ese tipo de productores. En el caso del material CCN51 se caracteriza por ser una almendra mucho más grande, tiene un contenido de grasa mucho mayor. En el caso del nacional no, por ende
hasta la producción de mucílago, Obviamente. realmente es mayor en CCN, por lo tanto, Claro. el tiempo fermentativo también tiene que aumentar. En el caso del nacional, tiene menos mucílago, por lo tanto, el efecto de fermentación es menor. Entonces, yo diría en mi parecer, ¿no? Tenemos un material fino, sabemos que se enferma con Monilia, podríamos tranquilamente aprovecharlo de otra forma, ¿no? Diciendo, voy a hacer este trabajo, este emprendimiento, voy a vender un producto nuevo, una crema, que es una golosina exquisita. Entonces, esto se me ocurrió en base, lógicamente, a mi hija, que le encanta esa Nutella, yo decía entre mí. La Nutella es una golosina, pero le gusta a todos los niños. Sin embargo, tiene un contenido interesante de aceite de palma, que es un aceite de carácter saturado, por lo cual a la larga puede generar muchos daños a nuestra salud. Entonces yo digo entre mí, ¿por qué no hacer una Nutella mocacheña, podría decirse así? Entonces por eso, ahí nació la iniciativa. La investigación. Interesante la historia que nos cuenta. Y bueno, y mucho más amigable, orgánica, y que ciertamente esta investigación abre una puerta importante como la que usted señalaba, doctor, ingeniero, perdón, como, no sé, bueno, doctorante ya también, Así que próximamente, doctor, ¿cuánto le falta para poder presentar su proyecto? Casi, bueno, estoy escribiendo por el proyecto, gracias a Dios, faltan ya 2 semestres. Perfecto, entonces ya bien cabe, nos vamos anticipando a llamarle doctor. Qué interesante esta historia que usted nos comentaba, que también coadyuva precisamente a tomar la decisión de generar esta investigación importante para los productores también cacaoteros de nuestra provincia, de la zona, que tiene un gran potencial en esta área. Luego de esto, de que se encuentran todos estos hallazgos importantes y toda esta experiencia que ha generado la investigación, ¿se ha logrado o ha logrado usted continuar la experimentación precisamente de mezclar este producto terminado del chocolate que ustedes han realizado con algunos otros productos, digamos que con el maní, por ejemplo, para hacer un aproximado a la Nutella o a algunos otros productos conocidos? Sí, tenemos a partir de esta fase experimental continuaron muchos más trabajos y hemos aprovechado mucho más productos que existen en el campo de nuestros productores. Entonces, hemos trabajado también hemos caracterizado la manteca en sí, el contenido o el perfil de ácidos grasos que tiene esta manteca de un cacao sano versus un cacao con Monilia. Y notamos que hay un considerable cambio respecto al contenido nutricional. Sí, hemos también elaborado... ¿Favorable, ingeniero? Sí, hemos también elaborado una crema solamente con manteca. Para elaborar ya una crema más de cacao, pero para más de aspecto un poquito más blanquecino, tipo chocolate blanco. O sea, es como una especie de una Nutella blanca que no existe. En realidad, eso claro, fue... en el mercado actualmente no existe. ¿Vendría siendo el equivalente al chocolate blanco? El chocolate blanco en sí es un agregado de leche en polvo más grasa. Entonces, nutricionalmente, si comparamos un chocolate oscuro, por ejemplo, y un chocolate blanco, nutricionalmente es mucho mejor un chocolate oscuro. ¿Por qué razón? Porque tiene contenidos de antioxidantes mucho más elevados. Estamos hablando entre un 45 y 48% de polifenoles presentes. Significa que ese es el beneficio de consumirlo. Ahí viene la tendencia, lógicamente, de alimentos nutracéuticos que cumplen la función de nutrir y también de curar enfermedades. En el caso de los problemas coronarios, un chocolate oscuro es espectacular. En el caso de un chocolatito blanco, pues no tiene los contenidos de proteínas ni de carbohidratos. Sin embargo, a muchos de los consumidores también les gusta, ¿no? Entonces,
se queda abierta esa posibilidad de que elijan cuál es el mejor, la mejor golosina, se podría decir. Perfecto, ingeniero, qué importante este diálogo que hemos tenido con usted. Hemos conocido, les habíamos planteado a quienes nos siguen en nuestra comunidad y también a quienes nos ven por primera vez el día de hoy en UTQ Investiga esta pregunta: ¿es posible el aprovechamiento de las almendras de cacao infestadas con monilla para la obtención de derivados agroindustriales en la región 5? Bueno, hoy hemos conocido la investigación que realizó el ingeniero Jaime Vera Cham, docente investigador de nuestra universidad, ganador de la 7ª convocatoria FONCICIP de nuestra universidad. Ingeniero, en la parte final, quiero agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. A usted, mi estimada doctora Diana Anzoátegui, a nuestras autoridades, muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero.